smash, you squish, you mash, you chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Habrán notado algunos que ha habido poca actividad en el canal principal. Lo único que estuve subiendo a Filosofía de Película han sido videos breves o leyendo la información. Esto se debe a que estuve trabajando en 3 videos que me quedaron largos y complejos y que voy a ir subiendo en estos días. El primero seguramente lo subiré esta semana, acerca de la teoría racial. Y nada, esa es la única razón por la que he estado un poco inactivo, no hay otro motivo. Me preguntan, si el Reino Unido se comprometió a devolverle Hong Kong a China, y hay 2 Chinas, ¿por qué no devolvérselo a Taiwán? No es tan simple. Desde la década del 70, Estados Unidos hizo un giro en su política, en su diplomacia con China, reconoció al Partido Comunista Chino como el régimen legítimo de China, y aunque extraoficialmente todos los países de la OTAN siguen teniendo relaciones diplomáticas con Taiwán, oficialmente Taiwán es una provincia de China, de la China comunista. Y por eso no podían súbitamente reconocer a Taiwán como el gobierno legítimo, y menos en un asunto de esta importancia. Eso llevaba de cabeza a una guerra mundial. La crisis, lo dije y lo repito, la crisis actual, tanto en Ucrania como en el mar del sur de la China, es consecuencia de décadas de pésima diplomacia. Décadas, medio siglo de estupidez, corrupción, cuando no maldad pura. Son medio siglo de pésima diplomacia la crisis que estamos viviendo actualmente. Y es una crisis que bien podría llegar a ser terminal para la civilización occidental. Bien podríamos estar viendo el fin o el principio del fin de la civilización occidental. ¿Qué vendrá después? No sé. Pero es algo, es una posibilidad a tener en cuenta. Me dicen que las nuevas formas de guerra no convencional es algo que siempre estuvo ahí, solo que antes era algo secundario. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El espionaje, la infiltración, la guerra subversiva, es algo que siempre existió. Ya Sun Tzu habla de esto. Lo que pasa es que eran anécdotas periféricas de la guerra. Ahora se convirtieron en la guerra económica, se convirtieron en el modo principal de hacer la guerra. Decía el analista Herfried Münkler acerca de las guerras del Congo, que le llamaba la atención a los analistas que estudiaban la guerra del Congo, las guerras del Congo, que aunque fueron un conflicto donde murió más del doble de gente que en la guerra civil americana, no había batallas. Le llamaba la atención eso, una guerra que no era de ningún modo una guerrita, era una señora guerra y no había batallas. Y Münkler señalaba que lo que ocurrió en las guerras del Congo es que lo que se conocía como la pequeña guerra, la petite guerre de la que hablaban ya los generales de Napoleón en la invasión de España, se convirtió simplemente en la guerra. La gran guerra, es decir, la batalla, desapareció. Las tomas de ciudades, las grandes batallas campales, no existieron, y lo que ocurrió es que la petite guerre se convirtió en la guerre, se convirtió en la forma de la guerra. Y que esto marcaba que era una tendencia que estaba siguiendo el mundo contemporáneo. Alguien me dirá, en Ucrania, en la cabeza de puente del Dnieper o en la batalla de Kiev, se enfrentaron ejércitos de más de 50.000 hombres en un frente de batalla de docenas de kilómetros. Ok. Uno, para entender las corrientes históricas, tiene que ver la línea general, tiene que verlo a lo largo del tiempo, notar pequeños cambios graduales, no enfocarse en hechos puntuales que son
que pueden ser totalmente excepcionales. La tendencia general en la guerra moderna es que la batalla está desapareciendo. Está desapareciendo como el hecho central de la guerra. Y ese es una nueva forma para algo que siempre fue igual de malo. Me preguntan, una pregunta curiosa, ¿qué aprendí del canal en estos años? No algo que aprendí casualmente mientras tenía un canal de YouTube, sino algo que aprendí específicamente de tener un canal de YouTube. Algo que aprendí como youtuber es que no se puede hablar con todo el mundo. Esto es algo que yo creía ingenuamente cuando lancé el canal, que vos podías estar abierto, vos podés tener la puerta abierta, pero no va a entrar todo el mundo. O sea, no es cuestión de que vos estés cerrado a discutir algunas ideas. Vos podés estar abierto a discutir con todo el mundo, pero no todo el mundo está abierto a discutir con vos. Esto es un... Entonces, el adepto a una ideología dogmática, el adepto a una ideología... ideología cerrada, autoritaria, va a entrar, cuando ve que vos estás abierto, tenés cierto público y estás abierto a discutir con todo el mundo, va a entrar, pero va a entrar como el ladrón que vio una puerta abierta. A ver qué se puede robar. Y cuando ve que no se puede robar nada, se va porque no estaba interesado en sentarse a discutir, a intercambiar ideas. Entonces, primero, venían gente de ideologías autoritarias, de ideologías dogmáticas. Sí, bueno, discrepo amablemente, pero vamos a debatir amablemente, como gente civilizada. Y de repente te tiraban, a propósito, no tenés que decir esta palabra, tenés que decir esta otra. No. Esto no podés decirlo, tenés que decir esto. No. Y entonces ahí o se van discretamente o se van mentándote a varios parientes antes de irse. Una de dos. Y la otra, cuando alguien quiere discutir lo que... cuando se quería en Argentina legalizar el asesinato, venían varias personas que decían, bueno, vamos a discutir, pero no vamos a discutir la legalización del asesinato, sino retroceder 50 pasos y vamos a discutir otra cosa. Vamos a discutir si una persona que necesita un procedimiento médico para salvar su vida tiene que tener derecho a recibirlo. No. Esta trampa muchos debatidores profesionales cayeron porque no querían perderse el debate, porque el debate le iba a traer vistas a su canal. No, pará. Vos querés legalizar el asesinato. La discusión está acá. La discusión no está 50 pasos atrás. Sobre lo que vos querés discutir, lo único que tengo para decir es que matar está mal. Es lo único que me interesa decir. Y fue lo único que dije sobre el tema. Matar está mal. No voy a retroceder 50 pasos para discutir otra cosa que no es lo que realmente está en discusión. La discusión está acá. La discusión es la legalización del asesinato. Ahí eso son otra tanda que rápidamente, de entrar a querer debatir civilizadamente, cuando vieron que no caíste en la trampa, se iban. Eso es lo principal que aprendí teniendo el canal, que es ingenuo creer que vos podés discutir con todo el mundo. Vos podés estar abierto. Vos podés estar abierto a escuchar a todo el mundo, podés estar abierto a hablar con todo el mundo, pero no todo el mundo está abierto. No todo el mundo está abierto a hablar con vos. Ese es el gran error. Para aceptar hablar con vos, tenés que por lo menos aceptar alguno de sus dogmas, para poder sentarte a discutir. Y si vos no aceptás sus dogmas, no van a hablar con vos. Eso es algo que yo creí ingenuamente y aprendí con el canal, que simplemente no es posible. Vos no podés hablar con todo el mundo. Por muy abierto de mente, por muy abierto que estés, vos no podés hablar con todo el mundo. Me preguntan, ¿me interesa el horror sobrenatural siendo yo ateo?
Me interesa el que tiene un trasfondo de horror psicológico. Y el buen horror sobrenatural siempre tiene un trasfondo de horror psicológico. El, donde el hecho sobrenatural funciona como metáfora, consciente o no, según si la persona que escribió el relato, que filmó la película, cree él realmente en lo sobrenatural o no. Incluso si cree realmente en lo sobrenatural, el buen horror sobrenatural siempre tiene un trasfondo de horror psicológico. Y cuando no lo tiene ahí me resulta extremadamente aburrido. El Exorcista, por ejemplo, recuerdo mucho más la parodia donde el cura es Leslie Nielsen que no la película, que no la verdadera película. Cuando no hay nada detrás del elemento sobrenatural, no me afecta en lo más mínimo. En las películas, por ejemplo, en las películas de fantasmas japonesas, siempre hay un fondo psicológico detrás del... El fantasma nunca es bu, nunca es solo un fantasma. Siempre tienen un fondo de terror psicológico. Películas como La Llamada, por ejemplo. Esas sí que acojonan. Me preguntan, ¿el suicidio debería ser legal? Esto es un tema más complicado de lo que se suele creer. Para empezar, se dice que no tiene sentido que sea ilegal porque no hay modo de penarlo, y esto no siempre es así. Hay sociedades donde una persona puede recibir una pena por un delito que cometió otro. Y esto sigue siendo así en el mundo de hoy. No es algo propio de la edad del bronce. Y en las sociedades de fuerte base religiosa, un muerto puede recibir una pena. Por ejemplo, se lo puede condenar a no recibir un entierro religioso apropiado. No es verdad que no se pueda penar. Y decía Emil Durkheim que la aceptación o el rechazo del suicidio como inmoral tiene mucho que ver con la fuerza de los lazos sociales, donde el individuo se pertenece por completo a sí mismo, lo cual es propio de sociedades en crisis, de sociedades en profunda disolución, de sociedades muy débiles. Generalmente se lo ve como algo moralmente indiferente, porque si la persona es dueña de sí mismo, ¿por qué no se va a poder eliminar a sí mismo? Cada uno con lo suyo hace lo que quiere. En cambio, en las sociedades más organizadas, con lazos sociales más fuertes, el individuo no se pertenece a sí mismo por completo. Y entonces, eliminarse a sí mismo no es algo moralmente indiferente. Bueno, yo no comparto la visión anarquista de que el individuo se pertenezca a sí mismo por completo, que no tenga ninguna responsabilidad, ninguna obligación con sus semejantes. Esto no me parece propio de una sociedad saludable esto. Y por lo tanto considero que el suicidio es inmoral, y considero que aunque sea simbólicamente tiene que ser ilegal. Aunque sea simbólicamente, no en el sentido que tiene, no en el sentido de que una persona tenga que recibir una pena por algo que hizo otra. Eso me parece una barbaridad. Pero aunque no se lo pueda castigar, aunque no se lo pueda penar, sí me parece que aunque sea simbólicamente tiene que ser ilegal, para dejar en claro que no se considera algo aceptable moralmente. Francamente es algo que yo podría llegar a hacer en algunas circunstancias. Por ejemplo, si noto que estoy perdiendo mis facultades mentales, es algo que podría llegar a hacer. Así que sería un poco hipócrita tener una posición muy fuerte, muy radical en este punto, pero creo que es algo que está mal, y creo que aunque sea simbólicamente tiene que ser ilegal. Divido el video en dos, nos vemos en la segunda parte.